Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar la forma en la que se muestran las carpetas. Para ello accedemos a lugares, abrimos cualquiera de las carpetas, por ejemplo la carpeta imágenes, y aquí vamos a encontrar los distintos elementos que hay dentro de esa carpeta. Se nos muestran las carpetas y los archivos que hay contenido en esta carpeta. Esto se puede configurar, la forma en la que se ven estos archivos y carpetas podemos configurarlo. La primera de las opciones es haciendo clic sobre este botón que cuando ponemos el ratón encima dice conmutar vista. Si hacemos clic se va a cambiar el formato y en vez de mostrarse como iconos independientes se va a mostrar como una lista. Si volvemos a hacer clic perdón, vamos a tener los iconos independientes o la lista. Simplemente haciendo clic cambia la forma en la que se muestra. Ya depende de cómo a nosotros como nos resulte más interesante. La siguiente opción que tenemos es haciendo clic sobre el triangulito al lado, vemos que aquí podemos cambiar el tamaño de los iconos. Podemos reducirlo hasta este tamaño de aquí, que es el 50%, podemos ampliarlo, máximo tamaño este 133%, y nosotros pues ya elegimos el tamaño en el que más cómodos nos sintamos. Yo voy a dejarlo como estaba por defecto, el 67%, aunque es verdad que a veces son un poco pequeños. Tenemos, aquí tenemos la opción de deshacer, opción de rehacer los cambios que hayamos hecho, y en este parámetro, en este bloque de aquí nos aparecen la forma en la que vamos a ordenar nuestros distintos archivos. Podemos ordenarlos desde la A a la Z, en orden inverso desde la Z a la A por orden alfabético en función del nombre del archivo. Podemos ordenarlo según la última modificación, primera modificación, según el tamaño o el tipo. Y el botón recargar lo que hace es que si hemos hecho algún cambio, hemos creado algún archivo, hemos borrado algún archivo y no se muestra ese cambio en la pantalla, pues simplemente dándole a recargar se mostrarían los cambios que no estén cargados. Bien, esto, perdón, esto en cuanto a estas opciones del triangulito, pero hay más cosas que podemos hacer. Si le damos a los 3 puntos, vamos a tener más opciones. La primera opción, aquí tenemos la opción de abrir una pestaña nueva, abrir una ventana nueva, abrir una pestaña nueva, o bien crear una carpeta nueva. Cuando nosotros le damos a abrir una ventana nueva, lo que hacemos es que tenemos dos ventanas sobre el escritorio. Nos abriría otra ventana de archivo. ¿Esto para qué es útil? Pues esto es especialmente útil, por ejemplo, si queremos trabajar con dos carpetas a la vez. Si tenemos documentos y tenemos la carpeta imagen y queremos pasar de una a la otra, a veces resulta bastante sencillo trabajar con dos ventanas independientes en vez de estar moviéndonos a través de la barra de ventanas de una a otra, porque simplemente las tenemos las dos abiertas, estamos cortando y pegando con mucha facilidad. Hay otra opción que tenemos que es interesante y es trabajar con pestañas. Esto de abrir otra ventana también se puede hacer simplemente haciendo clic sobre la carpeta que queramos abrir en el lateral. Por ejemplo, imagina que yo quiero abrir una ventana que contenga la carpeta documentos. Pues hacemos clic con el botón derecho sobre documentos y le damos a abrir en una ventana nueva. Y entonces ya la tenemos puesta en otra ventana y ya podemos trabajar con las dos ventanas a la vez. También podríamos trabajar, en vez de con ventanas, con pestañas. Si nosotros hacemos clic con el botón derecho sobre la carpeta que queramos aquí en el panel lateral y le damos a abrir en una pestaña nueva, lo que nos va a hacer es abrir las carpetas en pestañas. Aquí vamos a tener la carpeta imágenes y aquí vamos a tener la carpeta documentos. Simplemente en distintas pestañas dentro de esta ventana las vamos a tener todas juntas y esto ya depende de cómo os sintáis más cómodos vosotros trabajando. Lo que aparecía aquí aquí no era aquí en los 3 puntitos. Lo que aparecía aquí de una ventana nueva, una pestaña nueva, si la damos aquí nos aparecerá una pestaña nueva que ha creado, en vez de crearla vacía, la ha creado copiando la última carpeta. No copiando, sino abriendo la última carpeta que había abierta en las pestañas. Y ahora ya tendríamos 3 pestañas diferentes. Ya depende cómo os sintáis más cómodos. Yo personalmente prefiero trabajar con ventanas en vez de con pestañas. Pero ya esto depende mucho de vuestra forma de trabajar. Bien, además de esto, cuando nosotros le damos a estos 3 puntitos, si tenemos un archivo seleccionado, por ejemplo, imaginad que tengo esta imagen seleccionada, ya tengo las opciones de editar disponibles. Puedo cortar, puedo copiar, si hubiera algo para pegar, podría pegar.
También podemos seleccionarlo todo, en el botón seleccionar todo, se selecciona todo el contenido entero de la carpeta. Y aquí tenemos más opciones, podríamos mostrar los archivos ocultos, si los seleccionamos y hay archivos ocultos se van a mostrar. Podemos seleccionar si mostramos o no la barra lateral, que es la barra que contiene el resto de carpetas. A las preferencias le vamos a dedicar 2 minutos ahora mismo. Luego podríamos acceder a los atajos del teclado. Si le damos a atajos de teclado nos va a mostrar todas las combinaciones de teclas que permiten hacer distintas acciones. Con las ventanas, pues ya simplemente, aquí tenemos la 1, la 2 y la 3, pues lo único que tenemos que hacer es buscar las acciones que a nosotros nos resulten más interesantes y entonces pues simplemente copiándolas. Vamos, simplemente memorizándolas o apuntándolas y luego ya pues las vamos haciendo sin ningún tipo de problema. En vez de hacer la acción con los botones, con el ratón, pues simplemente tendríamos que hacer los atajos de teclado correspondientes. Más cosas interesantes que podemos encontrar en este menú. Bueno, la ayuda no funciona bien en Educando. Las ventanas de ayuda no están funcionando bien en la mayoría porque nos parece que no están bien cargados los archivos de ayuda. Hay que poner una incidencia sobre esto. Está pendiente. La tengo pendiente, quiero decir. Y luego, acerca de archivos, pues esto nos va a dar información sobre el programa de gestión de las carpetas, que es este programa de aquí, que es la aplicación que se llama Archivos. Y pues bueno, aquí podemos tener por quién está creado, que exactamente cuál es la versión que tenemos funcionando y demás. Bien. Vamos ahora a pasar a la configuración de la ventana Preferencias, que es muy interesante porque va a contener elementos importantes. En Preferencias vamos a tener 4 pestañas diferentes. La primera pestaña, la pestaña Vista, lo primero que nos muestra es, en general, si mostramos o no la barra lateral, Ordenar, que indica que coloque las carpetas antes que los archivos. Si nosotros no marcamos esto, pues va a ordenarlos por el orden que sea que nosotros le hayamos dado, por el orden de creación o por el orden de... orden alfabético, lo que sea. Pero no va a respetar primero las carpetas y luego los archivos. Si nosotros marcamos esto, entonces primero las carpetas, después van a ir todos los archivos. Esto es en vista de lista, permitir expandir las carpetas, es una opción interesante porque si no está marcada, que es como viene por defecto, cuando nosotros estamos en la vista de lista, aquí tenemos la carpeta, para acceder a la carpeta tendríamos que entrar dentro de la carpeta. Pero si nosotros tenemos la carpeta tal cual están, no podemos ver el contenido. Sin embargo, si activamos en Preferencias permitir expandir las carpetas, nos damos cuenta que ya ha aparecido aquí una pestañita, un triangulito, y cuando nosotros pulsemos sobre el triangulito se nos va a mostrar aquí mismo en el formato de lista el contenido del interior de la carpeta, y esto puede ser bastante interesante porque nos va a permitir trabajar, por ejemplo, entre archivos. Vamos a poder mover un archivo, arrastrarlo de una a otra carpeta, en fin. Esto ofrece muchas posibilidades, es bastante interesante. Más opciones que tenemos en el menú Preferencias, pues en las descripciones de la vista de los iconos, aquí aporta información que puede mostrar debajo de los nombres de los archivos y las carpetas, y nosotros podemos elegir esto que se va a mostrar. Lo primero que se muestra, por ejemplo, el tamaño, el tipo, la modificación, el tipo de... no sé, ya dependerá de las cosas que a vosotros os interese ver. Podríamos seleccionar, por ejemplo, que se mostrara el tamaño y después pues que se mostrara, por ejemplo, yo qué sé, pues la fecha de modificación, por ejemplo. Vamos a dejarlo así a ver qué es lo que aparece. Ahora mismo aparentemente no se muestra nada, pero cuando lo tenemos en la vista con los iconos, sí que vemos que nos aparece debajo el tamaño, que antes no aparecía, y nos aparece la última fecha de modificación. Ya depende de lo que nosotros queramos que se nos muestre, pues esto ya directamente lo vamos modificando. Que queremos que aparezcan más cosas, que no queremos ninguna, pues directamente lo llevamos a ninguno en el menú lateral. Ya veis que ha desaparecido, y aquí ninguno, y desaparece todo lo demás y lo tenemos como antes. Si quitamos permitir expandir las carpetas, lo tenemos tal cual lo teníamos antes. Bien, en cuanto a comportamiento, hay gente que prefiere que los archivos se abran cuando hace clic sobre ellos, entonces deberíamos de marcar una sola pulsación. Si queremos que se abran al hacer doble clic, que es como viene por defecto, pues entonces para abrir el archivo dejamos mantenido doble pulsación para abrir los elementos. Esta opción de creación de enlaces es interesante cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar con enlaces o accesos directos, que es como se llaman en Windows, a los distintos archivos o elementos. Por ejemplo,
Si yo le doy al botón derecho, aparece un panel desplegable en el que no hay ninguna opción de crear un acceso directo. Aquí, por defecto, en Educando no nos permite crear accesos directos a estos archivos. Sin embargo, si nosotros seleccionamos en preferencias, en comportamiento, mostrar una acción para crear enlaces simbólicos, a partir de este momento, si yo hago clic con el botón derecho en teclado y me fijo en las opciones, aquí aparece crear enlace que antes no estaba. Yo le doy a crear enlace y entonces me va a crear un enlace hacia teclado. Esto simplemente es un acceso directo a este archivo. Y entonces yo, con este archivo, imaginad que yo abro una ventana aquí en documentos y arrastro este archivo. Cuando yo haga clic aquí en la otra carpeta, pues me va a abrir la imagen a la que hacía referencia este archivo, me va a abrir ese archivo, sea lo que sea. Entonces, cuando queremos crear accesos directos en otras carpetas a elementos, lo que tendríamos que hacer sería activar primero este elemento del que os hablaba, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer sería activar la posibilidad de, lo tenemos aquí en preferencias, en comportamiento, mostrar una acción para crear enlaces simbólicos. Luego, también tenemos la opción de los archivos de texto ejecutables. Nos los muestra, los ejecuta o preguntar qué hacer. Podemos marcar cualquiera de las tres opciones. La papelera nos da la opción de preguntar antes de vaciar la papelera, y si queremos, pues si hacemos clic, nos daría mostrar una acción para eliminar archivo y carpeta permanentemente. Cuando yo hago clic con el botón derecho, tengo que cerrar. Cuando hago clic con el botón derecho, antes me daba la opción solo de mover la papelera, ahora me da la posibilidad de eliminar de forma permanente. Esto ya depende de cómo a vosotros os guste más. Más elementos que tenemos aquí, yo lo voy dejando todo como estaba por defecto. Ya hemos acabado con la ventana comportamiento. No, perdón, esto era lo que estaba marcado antes. Vale, si le damos a columnas de la lista, aquí vamos a ver los distintos elementos, la distinta información que aparece en la vista sobre columnas. Cuando nosotros marcamos la vista con columnas, si le damos otra vez a preferencias y vamos tocando aquí las distintas opciones, podemos elegir, por ejemplo, el tipo de archivo. Veis que apareció aquí otro elemento, otra columna, que es la columna tipo. Podemos marcar también otra carpeta que sea modificado fecha y nos va a decir cuándo ha sido la fecha de modificación. Pues lo vamos a quitar lo vamos a quitar veis que así se ponen o se quitan. Ahora os enseño esto que iba a hacer. En fin, podemos cambiar los distintos elementos y podemos darle a restaurar predeterminada. Si le damos a restaurar predeterminada, pues nos va a mantener como estaba por defecto. Y luego tenemos, bueno, sobre esto que lo acabo de tocar para que lo veáis, nosotros podemos modificar el ancho de cada una de las columnas a voluntad, simplemente arrastrando. Si nos colocamos en el límite entre un campo y otro en la rayita, podemos ir arrastrando la anchura de las distintas columnas. Simplemente, bueno, ya veis que primero hay que ir cerrándolas a este lado porque parece que solo se cierran hacia acá y entonces cuando las movamos se mueven todas. Esto tiene una forma de funcionar un poco extraña, pero bueno. Ya veis cómo se muestran los distintos elementos. Y ya por último, en preferencia, buscar y previsualizar, pues aquí vamos a ver las distintas opciones de búsqueda que nos ofrece, porque también podemos buscar en las carpetas. Por ejemplo, cuando le damos a buscar en sus carpetas, podemos elegir solo en este equipo, en todas las ubicaciones. Todas las ubicaciones hacen referencia también por ejemplo, a memorias externas y cosas de ese tipo. Mostrar miniaturas, solo en este equipo todos los archivos nunca, o solo para archivos menores de 10 megas. Y en total de archivos, contar el número total de archivos en las carpetas, solo para las carpetas de este equipo, todas las carpetas o nunca. Esto ya depende de cómo lo queramos hacer. ¿Cómo se hace una búsqueda? Pues si yo quiero buscar algún elemento en concreto, pues imaginad que yo estoy en mi carpeta personal. Yo sé que en algún sitio tengo una imagen sobre el teclado, pero no sé dónde está, y además sé que se llama algo relacionado con teclado, pues le doy a buscar, y aquí me aparece un cuadro de búsqueda que si le damos aquí a la flechita hacia abajo, nos aparecen una serie de opciones. Cuando
se creó ese archivo, cuándo se modificó y qué es. Podemos decir que busque un archivo, una carpeta o cualquier tipo de cosa. Sobre el texto completo, lo dejamos que cualquier cosa. A ver, estamos aquí. Y podemos elegir o texto completo, es decir, en el interior del texto también va a buscar, o el nombre de archivo. Nosotros podemos buscar como queramos. Y entonces yo voy a poner aquí que me busque teclado. Entonces cuando le doy a teclado, pues me va a buscar cosas, cualquier tipo de archivo que tenga la palabra teclado en algún sitio, no solo en el título, sino en el interior. Y entonces pues ahí nos aparece la búsqueda del archivo dentro de la carpeta en la que yo esté haciendo referencia. Si yo estoy dentro de la carpeta personal, me lo va a buscar en la carpeta personal. Si yo, por ejemplo, me vengo a la carpeta documentos y aquí hago la búsqueda de teclado, pues no me la va a encontrar porque está buscando dentro de esa carpeta todo lo que haya dentro de esa carpeta. Esto es muy importante porque si yo quiero buscar sobre todo el equipo, pues me toca venir a la carpeta personal y entonces desde la carpeta personal lanzo la búsqueda. Y poco más en cuanto a la forma en la que se muestran las carpetas y los archivos. No se me ocurre nada más. Si veis alguna cosa que os resulte interesante, pues me lo decís, me lo ponéis en los comentarios y yo hago un vídeo al respecto sobre esto siempre que lo necesitéis y que yo tenga la información disponible. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabéis, si necesitáis cualquier cosa más, si os ha surgido cualquier duda o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios y yo amplío la información.